Entendiéndose desde el ejercicio de poder entender o explicar qué es descentralización, desconcentración y delegación, debemos partir de que esto se contempla en la norma superior o norma de normas, como la manifiesta el autor del libro y que ya es conocido por todos nosotros. Pero además, la descentralización, desconcentración y delegación son mecanismos para organizar y desarrollar la función pública teniendo como fundamento los principios que hablan en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. Para la descentralización o el fenómeno de descentralización como se refiere el autor, es simplemente entendido como el poder entregado a los entes territoriales, llámese gobernaciones o entes locales, poder, entes locales, poder gobernarse y administrarse internamente, pero estando en la misma línea del Estado central. Para la desconcentración y para el mismo caso de las entidades tanto locales como territoriales, funcionan de tal manera que puede decidir a discrecionalidad y funciona como si cada uno de ellos fuese independiente, pero esto conlleva a que las funciones que debe cumplir deben ser a nombre del Estado y todo aquello que sea emanado del nivel central se debe hacer sin reparo de ninguna índole. Esto claramente deja en duda ese nivel de desconcentración, porque queda a la vista que aunque se le entregue esa facultad, no la puede llevar a cabo, no hay autonomía o independencia. Por su parte, la delegación, aunque para este libro no es amplia la definición, sí está contemplada en el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 489 del 98, en la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Además, la Corte Constitucional también en sentencia constitucional del año 2006 se refirió a la figura de la delegación como método de establecer o de ejercer una función administrativa. La delegación como mecanismo de coordinación, organización de la estructura administrativa. La delegación permite a las autoridades públicas transferir transitoriamente el ejercicio de sus atribuciones y a sus colaboradores o a otras autoridades con sujeción a lo previsto por la Constitución en el artículo 211 o en la Ley 489 del 1998. Cuando ello resulte conveniente o necesario para el servicio público, para el interés general. ¿Qué quiere decir esto? Que la delegación, eh, la transferencia del ejercicio de las funciones se puede hacer a un titular o a otra autoridad o a un órgano a la asistencia previa de la autorización legal o constitucional para el efecto. La potestad del titular de la función de reasumir competencias en cualquier momento. La delegación evita que se desatienda o diluya o disdibuje la gestión a cargo de las autoridades públicas en la medida que contribuye al ejercicio oportuno de las atribuciones conferidas a la administración estatal. Y por último, en el artículo 211 señala las funciones del presidente de la República y dice que podrá delegar a ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendencias, gobernaciones, alcaldes o agencias del Estado y que la misma ley lo determine. Igualmente se fijarán condiciones para las autoridades administrativas puedan delegar sus subalternos en otras delegaciones. Claro está que este artículo también habla que la delegación no exime la responsabilidad del delegante, lo cual responderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrán siempre reformar o revocar aquel reasumiendo la responsabilidad consiguiente. También en el capítulo 1 de la ley, en sus disposiciones generales, en el artículo 1, habla del objeto de la delegación. En el artículo 9 habla explícitamente de la delegación y a quién se puede delegar.